Dice así, Segunda de Corintios capítulo 4, versículo 16. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Hermanos, hermanas, ¿sabían ustedes que hay miles y miles de cristianos que en un momento dado recibieron la palabra de Dios, creyeron en Cristo y comenzaron con una nueva vida, pero no ha pasado de ser una experiencia como de un cambio de religión? En otras palabras, hay muchos hermanos, miles de hermanos, que se consideran cristianos, pero de pronto no saben ellos lo que es realmente la vida cristiana, porque su servicio a Dios es un servicio como quien tiene una obligación de hacer algo. Y la vida cristiana es algo muy diferente. La vida cristiana es algo que comienza desde lo más profundo de ti y que hace una revolución en ti. Es algo que Dios empieza a obrar allá en lo profundo de nosotros, en nuestro espíritu. Acuérdese nada más de las palabras del Señor Jesús cuando dijo allá en Juan 7:38, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de aguas vivas. En otras palabras, estaba hablando acerca de que en el momento que se tuviera ese encuentro con Cristo, en el momento que nosotros oyéramos el Evangelio y creyéramos en Cristo, comenzaría a haber un movimiento de vida eterna en nosotros. Dice allá en Juan 7:38, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior, desde adentro, fíjese bien, correrán ríos de agua viva. Y luego dice en el verso 39, esto dijo del Espíritu Santo que habrían de recibir todos aquellos que creen en él. De manera, mi hermano, mi hermana, que lo que yo le estoy compartiendo en estos momentos, o lo que quiero compartirle para que usted tenga la revelación de este misterio, es precisamente que nos demos cuenta que desde el momento de creer en Cristo debemos tener esa experiencia. Recuerde una vez más lo que dice Segunda de Corintios 4:16. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva a cada día. Ahora, con lo que nosotros acabamos de leer, que el apóstol Pablo habla acerca del hombre exterior que se va desgastando y el hombre interior que se va renovando, la mayoría de cristianos, incluyendo a predicadores muy famosos, escritores de libros de crecimiento espiritual, teólogos, cuando ellos hacen cuando dan una explicación acerca de lo que es el hombre exterior y el hombre interior, muchísimos líderes, oiga bien, conocedores de la palabra de Dios, llegan a la conclusión que ahí está hablando del hombre en lo que es el cuerpo y lo que es el espíritu. Que hablar del hombre exterior es hablar de este cuerpo que se deshace, de este cuerpo que tiene un conocimiento, digamos, mediocre, que tiene un conocimiento reprimido en cuanto a las cosas espirituales, y de el espíritu del hombre que tiene conocimiento de la vida espiritual. Y ya para comenzar ahí, hermanos, yo quiero decirles, creo que ya vamos yéndonos por otro camino.
Porque aquí hablamos, si usted lee cuidadosamente lo que dice la palabra de Dios, claramente nos vamos a dar cuenta que no se trata nada más de un cuerpo y un espíritu. En otras palabras, no se trata de que el hombre exterior es el cuerpo y de que el hombre interior es el espíritu. ¿Por qué razón? Porque ahí habla de el hombre interior que se va renovando a cada día. Fíjese bien, el hombre interior que se va renovando a cada día. Y cuando habla del hombre interior que se va renovando a cada día, se está refiriendo al conocimiento de Dios, a lo que es el principio de vida eterna, a lo que estamos nosotros creciendo, evolucionando, si usted lo quiere ver de esa manera, en cuanto a un crecimiento de lo que es Dios en nosotros, y que a medida que nosotros le damos lugar a Dios para que Dios obre en nosotros, vamos viendo cómo prosperamos en la vida espiritual. Ese es el hombre interior y ese es el crecimiento del hombre interior, porque habla de un crecimiento, de un desenvolvimiento, de un crecimiento en lo que es la vida espiritual. Pero entonces, ¿cómo vamos a ver ahí? Solamente el crecimiento de lo que es el área espiritual del hombre y lo demás simplemente el cuerpo. No, hermanos, no, hermanas. Aquí hay una referencia a dos cosas más espirituales, es decir, a dos cosas que son espirituales. Por ejemplo, habla del hombre interior, que tampoco es el espíritu del hombre nada más, el cual independientemente de Dios va creciendo espiritualmente, tampoco es por ahí, sino que habla de que el hombre, cuando cree en Cristo, el Espíritu Santo se hace presente al hombre, porque al creer en Cristo el pecado es removido y entonces el Espíritu Santo entra al espíritu del hombre, para que al tomar lugar en el espíritu del hombre, el hombre le dé su reconocimiento debido al Espíritu Santo y se rinda al Espíritu Santo, hablando del espíritu del hombre. El espíritu del hombre, que es la parte más sublime, que es la parte más fuerte, más grande, que es lo que Dios ha puesto en el hombre, lo que el hombre tiene de Dios, el espíritu. Ahí es a donde Dios hace su entrada cuando el hombre cree en Cristo y el hombre reconoce la grandeza de Dios, y de ahí, desde el espíritu del hombre, comienza el crecimiento en la vida espiritual. Pero el hombre exterior no es solamente un cuerpo físico, no es solamente un cuerpo material, no es la materia solamente, sino que está la otra parte. El hombre exterior tiene que ver con el hombre viejo, con la antigua naturaleza, tiene que ver con no solamente el cuerpo del hombre, sino la parte que tiene que ver con las reacciones y acciones del cuerpo. En otras palabras, el cuerpo por sí mismo no hace nada. El cuerpo es movido por una fuerza. Y ya vamos a ir mirando más adelante de cómo nosotros, antes de creer en Cristo Jesús, solamente había una fuerza en nosotros, solamente había una naturaleza en nosotros. Esa fuerza en nosotros, esa naturaleza en nosotros, venía de parte de Satanás, porque había pecado en nosotros, de manera que no podíamos nosotros tener la iniciativa de hacer algo bueno, sino que desde que nosotros nacimos de nuestro padre y nuestra madre, descendientes de Adán y Eva en pecado, siempre nuestra tendencia sería al mal, al mal, al mal. El día que nosotros creemos en Cristo, al creer en Cristo, el pecado es removido, nuestros pecados son perdonados, entonces el Espíritu Santo entra a nosotros. Y ya el Espíritu Santo está haciendo morada en nosotros.
pero a la vez tenemos un principio de maldad también ahí, el cual se le conoce como el hombre viejo, como la antigua naturaleza, y en este caso de lo que estamos leyendo, como el hombre exterior. Por eso le digo, no se trata nada más de decir, bueno, aquí dice la palabra de Dios, por tanto no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva a cada día. Fíjese bien, si nosotros decimos, está hablando del desgaste físico de este cuerpo, está hablando de la vejez que va entrando este cuerpo en la vejez y va menguando a cada día hasta morir. No es el cuerpo nada más, vayamos más allá, vayamos a lo que es ese principio de maldad que todavía permanece en nosotros, aunque hayamos creído en Cristo. Ya vamos a hablar más acerca de eso. Pues ese principio de maldad, esa antigua naturaleza, el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo nos manda a destruirla. En otras palabras, cuando nosotros creemos en Cristo, no se le da muerte al pecado y no se le da muerte al hombre viejo, no se le da muerte a la antigua naturaleza, sino que el Espíritu Santo en nosotros comienza a tomar control de esa naturaleza pecaminosa, de ese principio de maldad que hay todavía en nosotros. Entonces, una vez más, cuando leemos aquí que dice, 2 Corintios 4:16, por tanto no desmayamos, antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Al hablar del hombre exterior no es solamente del cuerpo, que se va acabando poco a poco, que se va avejentando y que poco a poco va llegando a su fin. No, se trata de que así como va creciendo el hombre espiritual en nosotros, por el principio de vida eterna que está en nosotros, por el Espíritu Santo que está en nosotros, por Cristo que está en nosotros. En otras palabras, cuando habla del hombre interior, no está hablando de su espíritu humano y de mi espíritu humano nada más, que por la influencia de Dios o porque conoce a Dios o porque lee la Biblia o porque ora, va cambiando. No, hermanos, no cambia el hombre de por sí en todo su ser por sí mismo, no cambia. Cambia el hombre a la medida que reconoce la presencia de Dios en él. Cambia el hombre por la medida que reconoce la presencia del Espíritu Santo en él, que ahora mora en el hombre. Cambia el hombre por la presencia de Cristo que mora en nosotros. En otras palabras, cambia el hombre por el reconocimiento que le da a Dios en su vida y que le da lugar para que Dios obre a través de su espíritu, se refleje a través de su alma y aún a través de su cuerpo. Entonces, una vez más, si el punto en este día es de que nosotros necesitamos vivir una vida fructífera cristiana, tenemos que tomar en cuenta esto. Fíjese bien, de que necesitamos darle lugar a Cristo, que desde el momento que nos unimos con Él somos uno. Se trata de que desde el momento que nosotros creímos en Cristo, el Espíritu Santo vino a ser morada en nosotros. Entonces le damos la prioridad al Espíritu Santo en nuestros pensamientos, pidiéndole que nos guíe a pensar conforme el Espíritu piensa. Que cuando hablemos, pidamos al Espíritu Santo que sea el que hable, o pidamos a Cristo que sea el que hable, como si Cristo mismo hablara por nosotros. Y así es como nosotros vamos a vivir una vida fructífera. Ahora, conforme al desgaste del hombre exterior, porque aquí dice 2 Corintios 4:16, por tanto, no desmayamos.
Antes, aunque nuestro hombre exterior, se va desgastando. No se trata nada más del desgaste físico. No se trata nada más que el apóstol Pablo está diciendo, así como nos vamos haciendo viejos y cada día este cuerpo se va debilitando, el espiritual se va fortaleciendo. No concuerda, porque estamos poniendo algo natural y algo espiritual acá. Estamos poniendo solamente algo físico acá en esta mano derecha y algo espiritual aquí en la mano izquierda, pero no es así. Ambas cosas son espirituales. Cuando dice que el hombre exterior se va desgastando, no es casi ni para qué nombrar al cuerpo físico, sino que el poderío de la antigua naturaleza, el poderío de la fuente que viene de parte de Satanás, se va debilitando desde el momento que nosotros creemos en Cristo. Ese es el desgaste en sus fortalezas, hablando de lo espiritual, el desgaste en su debilidad, porque ya no nos prestamos para que obre a través de nosotros, y poco a poco esa naturaleza pecaminosa no muere, sino va quedando completamente inactiva. En ningún momento se va debilitando como para acabarse, porque eso es algo espiritual. Lo que está haciendo referencia es que a medida que nosotros nos vamos fortaleciendo en lo espiritual, es porque le estamos dedicando más tiempo a las cosas espirituales. Y por supuesto, al dedicarle el tiempo o más tiempo a las cosas espirituales, es como nosotros vamos a tener vidas más fructíferas en el espíritu. Y entre más nos ocupamos en las cosas espirituales, menos tiempo tenemos para atender la antigua naturaleza, para atender la influencia de Satanás que viene a obrar en nosotros a través de la antigua naturaleza. Le voy a poner un ejemplo. En el capítulo 16 de Mateo, mire cómo es la palabra de Dios tan hermosa. Mateo capítulo 16, y estas son las escrituras que vienen de un momento a otro. Le digo, son las escrituras que nos da el Espíritu Santo para que se acoplen aquí. Le hablaba de el estar activos en lo espiritual. Ese es el crecimiento del hombre interior, ¿verdad? No es el crecimiento del espíritu humano, no es el crecimiento de nuestro espíritu, ¿verdad? Sino es la manifestación de la obra de Dios, porque le damos oportunidad al Espíritu Santo que obre. Entonces la obra de Dios toma lugar en nosotros, Dios tiene libertad para trabajar en nosotros, y ahí es donde nos fortalecemos en lo espiritual. Pero al irnos fortaleciendo en lo espiritual, estamos menguando en el área carnal. Esa es otra cosa que también nos enseña la palabra de Dios, el hombre espiritual y el hombre carnal. Entonces, ahí es donde nosotros, al ocuparnos de las cosas de Dios, entonces comienza a debilitarse el hombre exterior. Y como le digo, cuando le hablo del hombre exterior, no le hablo solamente del cuerpo físico, sino del cuerpo juntamente con el alma. Fíjese bien, esa alma coqueta y perversa que todavía se mantiene obedeciendo más a lo que es la influencia de Satanás, y ahí es donde se mueven la antigua naturaleza y el hombre viejo, y ahí comienza a trabajar. Entonces, muchas veces nosotros podemos estar con una Biblia bajo el brazo, pero actuando en favor de Satanás. Podemos muchas veces estar en una iglesia hasta predicando la palabra de Dios y ser instrumentos en ocasiones de Dios y en ocasiones ser instrumentos de Satanás. Ponga atención a lo que dice la palabra de Dios y vamos a ver lo que sucede en uno de los discípulos de Cristo Jesús. Podríamos decir el más osado, podríamos decir el más valiente, el que reaccionaba más pronto, el que si el Señor pedía algo era el primero que salía,
era un personaje especial el apóstol Pedro. Y mire lo que dice aquí la palabra de Dios. Mateo capítulo 16, versículo 13. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? O en otras palabras, les dijo a sus discípulos: ¿qué dice la gente de mí? Verso 14. Ellos, o sea, los discípulos dijeron: una parte de la gente dice que eres Juan el Bautista, otra parte de la gente dicen que eres Elías, y otros que eres Jeremías, otros dicen que eres alguno de los profetas. Verso 15, Mateo 16, 15. Él les dijo: ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Verso 16, respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Verso 17, entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Se da cuenta? El Señor hizo una pregunta a todos sus discípulos para que ellos supieran con quién caminaban. No era para estar seguro de su fidelidad de ellos, no. Era para que ellos se dieran cuenta con quién caminaban, para que ellos aprendieran cómo tenían que vivir después que Él se fuera. Pero vemos aquí que el apóstol Pedro da una respuesta inspirada por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo tomó lugar en el corazón de Pedro y Pedro se prestó y el Espíritu Santo habló a través de Pedro y el Señor Jesús lo felicitó. Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque esta respuesta no viene de sabiduría humana, esta viene por revelación divina. Lo felicitó delante de todos. Ahora, vayamos un poquito más adelante y dice así la palabra del Señor desde el verso 21. Cuando el Señor Jesús comienza a decirles que va a morir y que va a irse de con ellos, mire lo que pasa aquí. Desde el verso 21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Note lo que dice aquí, verso 22. Entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera que esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. ¿Se da cuenta? Vamos a decir, en el mismo día, Pedro fue felicitado por el Señor y fue reprendido por el Señor. Aquí dice la palabra de Dios que el apóstol Pedro, cuando el Señor dijo voy a morir, el apóstol Pedro, dice la palabra de Dios, comenzó a reconvenirle. Y eso de reconvenirle quiere decir que le llamó la atención. Eso de reconvenirle también, hermanos, tiene otras aplicaciones. Por ejemplo, dice aquí en la Biblia, Dios habla hoy, en el verso 22, Mateo 16, 22. Entonces Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo. Fíjese lo que dice la Biblia, Dios habla hoy. La Biblia, versión Reina Valera 1960, dice: Pedro tomó al Señor aparte y comenzó a reconvenirle. Cualquiera de nosotros que no hemos ido a la escuela como yo, lee la palabra reconvenir y la pasa por alto y sigue leyendo. No la entendió y total se pasa. Pero si nosotros buscamos cuál es el significado de la palabra reconvenir, es una palabra que de cierta manera llama la atención de una manera bastante fuerte.
De manera que el apóstol Pedro dice, empezó a reconvenirle. Y la Biblia, Dios habla hoy, dice así: entonces Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo. O sea que cuando el Señor dijo, voy a morir, inmediatamente Pedro oyó aquello y dijo, a ver, Señor, ven para acá. Y se lo llevó para él, Señor, muy obediente, ¿verdad? Y le dijo, ¿sabes qué? No tienes que ir allá, ni tienes que morir, como diciéndole, estás mal, ¿qué estás haciendo? ¿Por dónde vas? ¿Qué te sucede? ¿Verdad? Es tremendo. Hay otra versión que es la versión, la versión de el lenguaje, traducción en lenguaje actual, que dice así: entonces Pedro se llevó a Jesús aparte y lo reprendió por hablar así. Esto está serio, hermanos. La Biblia, Nueva Traducción Viviente, dice así: entonces Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo. En sí, el asunto es este, de que nosotros tenemos por un lado lo que ya teníamos antes, ¿verdad? El gobierno de Satanás, una naturaleza o un principio de maldad de nosotros alimentado, controlado y gobernado por Satanás. Ahí está, no se nos quitó, ahí está. Porque si se nos hubiera quitado, no cometeríamos ningún error. Si solo el Espíritu Santo estuviera, porque hay hermanos predicadores que enseñan esto, que como nosotros creímos en Cristo, que entonces aplican aquello que dice 2 de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y estos hermanitos que no están muy bien informados, dicen, ¿verdad? Ya desde el momento que creíste en Cristo, ya ahora tienes que vivir en la dirección del Espíritu, ¿verdad? Porque ya la antigua naturaleza ya pasó a la historia, ya no es parte de ti. No, sí es parte de nosotros, porque si no, ¿de dónde tantos fracasos y tantos hierros y tantas cosas? Que por eso estamos tan atrasados en el cristianismo, todos, desde el que esté más lleno del Señor hasta el último, estamos muy atrasados. ¿Por qué? Precisamente por ese problema que tenemos de la antigua naturaleza. Entonces, como les digo, volviendo al punto que es bien interesante, volviendo al punto de la escritura que tomamos, porque como le digo, lo más fácil es que simplemente leamos esa escritura y hagamos una deducción ahí y lleguemos a una idea clara según nosotros, ¿verdad? A una convicción según nosotros, ya como si fuera lo que tenemos que hacer, y hasta ahí. Por ejemplo, como le digo, 2 de Corintios capítulo 4 versículo 16, que dice: por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva a cada día. Como le digo, cualquiera, para evitarse problemas, para no estudiar, para no meditar, simplemente dice: es el cuerpo que se está haciendo viejo y se va a morir. Y lo otro no, pues lo otro es el nuevo hombre, el que ahora está creciendo espiritualmente, porque Dios le ha hecho crecer y ahora está creciendo ya, ¿verdad? El cuerpo y el espíritu. No, hermanos, esto es algo más allá todavía. Como le digo, se trata no solamente del cuerpo, sino también de lo psíquico, de lo que es el área del alma, y el cuerpo, porque como le digo, el cuerpo no se mueve solo. El cuerpo se mueve por la influencia de una fuerza, de una potencia. Y no se olviden esto, que antes de creer en Cristo, nosotros éramos movidos solamente por una fuerza. Y aquí es precisamente donde radica la revelación del misterio de vivir una vida fructífera en lo espiritual. Hermano, ¿en qué radica? Precisamente, como le digo, en estos momentos hay millones de cristianos que no le encuentran sabor a la vida cristiana.
le voy a dar un ejemplo bien claro, y esto en las personas que creen que son espirituales. Toda persona que tiene ciertos días que va a la iglesia, ya sea que la iglesia se abra toda la semana o solo esos días, pero toda persona que ya tiene programados los días que va a la iglesia y que cualquier otro día que no acostumbra ir a la iglesia, usted les ve tranquilos, haciendo cualquier otra cosa, despreocupados. Todas esas personas no le encuentran sabor a la vida cristiana. Se lo digo con pruebas en la palabra de Dios. Ya le voy a ir compartiendo cómo el Espíritu Santo obra en la vida de las personas. O si no, venga conmigo, ahí nos vamos a ir metiendo. Venga conmigo a el capítulo 2 de los Hechos. Gloria a Dios. Hechos capítulo 2, y vamos a leer el verso 42. A ver qué dice la palabra del Señor. Y ahorita que estoy, que usted me ve aquí con mi aparatito, con mi computadora, moviéndole aquí, quiero hacer una aclaración. Hay hermanos y hermanas que me han escrito y me han reprendido y me han dicho: hermano Rodríguez, se ve ridículo usted con esa computadora ahí, usted no lee la Biblia, usted en lugar de leer la Biblia tiene un aparato ahí. Hermanos preciosos, hermanas preciosas, en este aparato yo tengo 20 Biblias, si las quiero tener en un instante aquí, de diferentes versiones. 20 Biblias diferentes aquí. Lo que estoy haciendo ahorita al meterme allí, estoy abriendo la Biblia. Esto les digo porque no es bueno juzgar si nosotros no sabemos. Y bueno, me voy a detener un poquito, porque muchos pastores y muchos ministros han cometido el error de ver a una persona que tiene su celular, y esa persona con su celular en la iglesia, de pronto el pastor dice: vamos a abrir en tal parte, y la persona, el hermano o la hermana, a veces alguien que viene de visita, saca el celular y le comienza a mover ahí, y los hermanos les han criticado, hasta los han ofendido viniendo a decirles: apague su celular, aquí no es para estar jugando. Hermanos, tengan cuidado, porque muchos de esos hermanitos, en lugar de cargar la Biblia, el libro que tenemos, cargan la Biblia en el teléfono. Ahí le marcan una clave, ahí les aparece la Biblia, ya ven qué libro, y ahí están leyendo. Entonces yo les digo esto porque a mí ya me han reprendido muchas veces y me han dicho: ¿sabe qué, hermano Rodríguez? Usted no lee la Biblia, ¿a usted qué le pasa? No, hermano, si le estoy abriendo la Biblia aquí, si no, mire lo que le dije. Le dije que leyéramos en Hechos, en el capítulo Hechos capítulo 2 y en el versículo 42. Mire qué preciosa es la palabra de Dios. Dice así la palabra de Dios: y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, verso 42, perdón. Verso 42 dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Fíjese cómo es aquí la palabra del Señor. Dice que todos aquellos que creyeron perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y luego dice en el versículo 46: perseverando unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Lo que hace el Espíritu Santo en nosotros, nos saca
de la rutina. Y por eso le decía yo que nosotros, cuando tenemos ciertos días que vamos a la iglesia, solo ciertos días, y esos días vamos a la iglesia, nos vestimos, nos arreglamos muy bonitos y nos vamos a la iglesia, cantamos al Señor, escuchamos el mensaje y nos vamos. Pero en sí estamos viviendo una vida rutinaria. ¿Por qué? Porque si vamos los días martes, jueves y domingos a la iglesia y no vamos ningún otro día, no somos capaces de romper el hábito y de poder estar un miércoles o de estar el viernes, por ejemplo, sino que ya estamos acostumbrados a esos días. Yo a eso le llamo no tenerle sabor a la vida cristiana. Porque, por ejemplo, estamos hablando de cuando se ama a alguien, cuando se ama a Dios. Dios dice en el primer mandamiento: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. ¿Qué te parece? Cuando una persona está enamorada con este amor humano, hace cualquier cosa. Usted vea a alguien que está enamorado, sea hombre o mujer, pueden ser las 2 o 3 de la mañana y ahí están pegados al teléfono y no sueltan el teléfono para nada. Se pueden quedar hasta las 5 de la mañana, aunque a las 6 se vayan a trabajar, pero soportan todo eso por amor, porque aman. Usted les ve con ese regocijo, con ese gozo, con esa alegría, pues es por amor. Y si nosotros tenemos ese amor acá vivo, ese fuego del amor de Dios, rompemos con cualquier molde y vamos a querer hacer vigilias, servicios en la madrugada, vamos a estar casi todos los días en la iglesia, porque el amor nos está moviendo. Entonces, una vez más les digo, hay hermanos que no sienten ese gozo de la salvación, lo que produce el gozo de la salvación. Yo le voy a dar un ejemplo. Yo estuve la semana pasada internado en un hospital. He estado muy débil todos estos días, cosa curiosa, ¿verdad? Cualquiera que me ve va a decir que débil está ese hermano. No, hermanos, pero el corazón, cuando tienes problemas en el corazón, aunque tengas un cuerpo de atleta, te hace sentir como un anciano de 100 años, porque el corazón es la vida de todo. Estuve hace una semana hospitalizado, de ahí salí y no tenía deseos de levantarme siquiera. Entonces, de pronto me dijeron: usted tiene que estar 2 o 3 meses, si quiere no hable con nadie. No, nada, no, de solo reposando. Yo les puse un recado en este aparatito a los hermanos y les dije: hermanos, perdónenme si no les contesto, perdónenme si me llaman y no les recibo la llamada, es que tengo problemas con el corazón, y no le atendí a nadie. Ahora, apenas una semana después, estoy aquí con ustedes. Pero ¿qué es lo que me hace estar con ustedes? En primer lugar, es Dios. Dios que se ha posesionado de este corazón y que no puedo estar tranquilo si no estoy haciendo algo para Dios. Pero y la dieta y que estar en paz y la tranquilidad, al rato me pongo tranquilo, pero ya tengo. Al menos yo dije: voy a probar a ver si puedo hablarles a los hermanos. Y bueno, ¿verdad? A poco me voy a cansar, pero de todas maneras ya lo estoy haciendo. Pero ahí es donde vamos con el asunto de lo que hace la vida espiritual en nosotros. Entonces, hermanos, ¿por qué es tan importante este tema? Y yo le he titulado a este tema: el secreto de cómo vivir una vida espiritual fructífera. ¿Verdad? Ahora, ¿cómo vamos a vivir esa vida espiritual fructífera? ¿Cómo vamos a vivir esa vida espiritual fructífera?
conociendo a fondo, conociendo a profundidad este tema que tenemos hoy, con lo relacionado a lo que es el hombre exterior y el hombre interior. Como le digo, cualquiera que diga simplemente, es el cuerpo y es el espíritu, ahí está, ya tengo la revelación. No, hermanos, por el área de el hombre interior está hablando primeramente de Dios, está hablando primeramente del Espíritu Santo, está hablando primeramente de Cristo. ¿Por qué? Porque nosotros, sin Cristo, sin la obra de Cristo, sin el testimonio de Cristo, nosotros sin la obra del Espíritu Santo, nosotros sin la voluntad de Dios para hacer la regeneración en nosotros, no somos nada. Seríamos nada más hombres con espíritu humano y punto, hasta ahí. Pero el hombre interior comienza en Dios. Dios es la fuente de nuestra vida espiritual. La presencia, la unión con Cristo es la fuente de nuestra fuerza espiritual. Entonces, al hablar del hombre exterior, no está hablando solamente del cuerpo físico, de la materia, está hablando también de lo que es el hombre viejo, la antigua naturaleza, el hombre pecador, y está hablando de eso y el desgaste de ese hombre viejo que habla aquí, porque dice, por tanto no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, no es solamente envejeciendo, no es solamente que se le van terminando las fuerzas al cuerpo, que prácticamente no sirve más que para hacer bien o mal, si según la fuerza, según el poder que le tome. No, aquí está hablando, como le digo, que ese desgaste del hombre exterior es el que vaya menguando sus funciones, el que vaya menguando sus actividades en lo malo. Y por eso dice, si lo leyéramos invertidamente, si primeramente viéramos lo que es el hombre espiritual, lo veríamos de esta manera. El interior o el hombre interior se renueva de día en día. Fíjese bien, el hombre interior se renueva de día en día. Pero le digo, el hombre interior no es solamente mi espíritu. El hombre interior es el Espíritu Santo. Fíjese bien. Yo en usted no diría, el hombre interior en usted va creciendo sin la presencia del Espíritu Santo. Entonces, si no crecemos espiritualmente por la presencia del Espíritu Santo, o si no crecemos espiritualmente sin la presencia de Cristo, o si no crecemos espiritualmente por la voluntad de Dios, entonces no podemos hacer nada. Y si nosotros reconocemos que crecemos espiritualmente porque estamos unidos a Cristo y Cristo es el que hace la obra. Pablo dijo en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El Espíritu Santo es el que obra a través de nosotros, de manera que yo no le puedo decir a usted que su ser interior o que el hombre interior es su espíritu, porque sería como decirle, ahí tuvo su principio su ser interior, ahí tuvo su principio su hombre interior. No, el principio del hombre interior viene de Dios, viene de la fuente celestial, viene del Espíritu Santo. En otras palabras, yo le diría a usted, usted no es el hombre interior ni en lo que es su ser espiritual. Pero si yo digo, yo siento y creo que la presencia del Espíritu Santo está en usted y es lo que lo hace fortalecerse en el hombre interior, entonces en sí el hombre interior viene siendo su espíritu, o sea, más bien el hombre interior viene siendo el Espíritu Santo. No es usted, no soy yo.
Entonces, como le digo, si hablamos del hombre interior, vamos a hablar a lo que es la fuente, a lo que es la autoridad, a lo que es la base de donde procede todo. Y en cuanto al hombre exterior, también tenemos que verlo no solamente como un cuerpo físico que se va haciendo viejo y se va desgastando y que por otro lado nos estamos edificando espiritualmente, no. Hay que verlo como la influencia de la maldad desde Satanás, que al irse desgastando es porque Satanás está perdiendo terreno, es porque no hay actividad para la antigua naturaleza. Al no haber actividad se va desgastando, al no haber actividad no es como una fábrica, por ejemplo. Una fábrica que de pronto están dos fábricas ahí trabajando, ¿verdad? Y de pronto si una fábrica comienza a carecer de pedidos de material, esa fábrica comienza a verse menos movimiento y comienza a verse descuidos en muchas áreas del edificio y comienzan a verse camiones parados ahí y comienza todo a irse acabando hasta que completamente la compañía quebró completamente. Dese una idea con eso, ¿verdad? Que si nosotros a cada día vamos edificándonos espiritualmente, o dejamos que Dios, dejamos que el Espíritu Santo, dejamos que Cristo que mora en nosotros esté activo, entonces estamos creciendo a cada día. Y a medida que nosotros vamos creciendo en lo espiritual a cada día, porque permitimos que Dios o que el Espíritu Santo, que Cristo obren en nosotros, ahí es donde nosotros vamos dejando sin trabajo a la fábrica de aquel que le cuento, que es Satanás. Y es donde se va desgastando, es donde está quedando inactivo y donde la compañía de él va a quebrar. Entonces le digo, la mayoría de nosotros que estamos en el cristianismo, de pronto por muchos años no tenemos la revelación de esta doctrina, y son doctrinas vitales, son doctrinas que son el corazón del cristianismo. Ojalá que me esté entendiendo. Hay muchos hermanos que batallan mucho con su vida espiritual. Hay muchos hermanos que batallan mucho con su vida espiritual, que por cualquier cosa se preocupan, que por cualquier cosa se desaniman, y todo eso es precisamente por no estar bien fundados en lo espiritual. Voy otra vez con los ejemplos de lo que yo experimento. El día que yo llegué a ver al doctor, que ya no me dejó salir de su consultorio, y que de su consultorio al primer piso, estábamos en el segundo, para bajar al primer piso tuvo que llamar a un enfermero con una silla de ruedas y me dijo: señor, siéntese ahí. Y yo le dije: pero puedo caminar, vine manejando. Dijo: ¿vino manejando usted en esa condición? Le dije: sí. Pero ¿cómo es que vive así? Le digo: es que yo vivo por Dios. Yo sé que tengo necesidad, yo sé que tengo un problema, pero yo sigo haciendo mi trabajo. Y me dice: no, me pusieron en la silla de ruedas, me atendieron, para todo, si iba a moverme 10 metros, tenía que venir el de la silla de ruedas y me movía. El asunto es que al final, ya cuando me pusieron no sé qué cosas por aquí con agujas y todo, y me tenían ahí, me dicen: ¿y quién se va a quedar con usted? Y les digo: pues no, nadie. Nadie, no, ¿cómo no? Dice: tiene que quedarse alguien con usted. Le digo: no, no tengo a nadie. No puede ser, ¿no tiene familia? No, sí tengo familia. Pero le digo: yo así vivo. Yo voy para un lado y para otro, y a veces acompañado de mi esposa, de mis hijos, a veces solo. Y aquí estoy, pero me dicen: pero ¿estás solo? Le digo: no, no estoy solo. Ahí me dieron oportunidad de hablarles del Señor. Y estuve esos días que supuestamente hay que estar con mucho cuidado
Estaba yo ahí bien contento hablando con el Señor y me venían a decir, pero cada media hora me visitaban y me ponían no sé qué cosas y me cambiaban y me daban pastillas, bueno, un montón de cosas. Y se extrañaban de que yo estaba muy tranquilo, ¿verdad? Pero ¿por qué es esa tranquilidad? Precisamente por la seguridad que te da el estar conectado al Espíritu de Dios. Ahora, una vez más les digo, hay muchos cristianos que de pronto una mala noticia los derrumba. Yo he visto hermanos que, sí, son bien espirituales, pero de pronto les dicen, se te está muriendo tu papá, y se derrumban y se ponen verdes y ya casi se están suicidando. Y usted puede decir, hermano Rodríguez, pero pues ¿a poco a usted no le ha pasado eso? Mi padre murió en septiembre del año 2000, me parece, y 4 meses después estaba muriendo mi madre. Y fui y sepulté a mi padre, me vine, a los 2 o 3 meses voy y sepulto a mi madre también, ¿verdad? Y pues es algo que tiene que suceder en la vida. Pero, como le digo, hay personas que fácilmente se irritan, fácilmente se disgustan, fácilmente opinan, fácilmente critican, fácilmente juzgan, fácilmente se enojan. Todas esas personas es porque no conocen este fundamento, no tienen este principio, desconocen esto que es vital para la vida cristiana. Hay muchas personas que tienen muchos años y no se les ve crecimiento espiritual. Antes, cuando comenzaron, estaban más activos, más movidos, se veía que iban para acá, iban para allá, hablaban y andaban en reuniones a todas horas, y ahora se han vuelto pasivos. ¿Por qué? Se han vuelto pasivos y están en esa condición, no ven crecimiento en su vida cristiana, precisamente porque desconocen esto de lo que es la acción, de lo que es el actuar del hombre exterior y el actuar del hombre interior. Cuando nosotros conozcamos esto, usted va a ver las cosas diferente, siempre y cuando usted le permita al Espíritu Santo que obre en usted, siempre y cuando usted le permita a Cristo que esté en usted que obre. De otras maneras, seguirá resbalándole el mensaje y no va a suceder nada. Pero esto es para que nosotros crezcamos espiritualmente. Hay muchos hermanos, fíjese bien, aquí es donde nosotros nos damos cuenta que desconocemos esto, porque podemos hablar de tantas cosas y podemos ir a la iglesia y cantar y hacer mucho escándalo, pero hay cosas que nos marcan muy claramente si somos o no somos cristianos genuinos. Por ejemplo, hay personas de los cuales me están mirando en estos momentos o me están escuchando en estos momentos que no saben si tienen un llamamiento. Fíjese bien, no saben si tienen un llamamiento. Y piensan que solamente ciertas personas tienen un llamamiento. Y yo le digo, cada uno de nosotros tiene un llamamiento. Cada uno de nosotros. El apóstol Pablo dijo, nosotros somos como un cuerpo, semejantes a un cuerpo. Y habla de los miembros, habla de las orejas, habla de los ojos, en fin, de todo el cuerpo. Y si usted se pone a pensar, busque las partes que tienen su cuerpo externamente, que se pueden ver, como los ojos, como los brazos, como los dedos, como las uñas, como las orejas, como las cejas, las pestañas. Cada cosa tiene su función y está puesta para que haga algo específico en la obra del Señor. Bueno, no me vaya a decir que usted no tiene algo que hacer en la obra de Dios. No me lo vaya a decir, por favor. Pero la gran mayoría de hermanos no saben que tienen un llamamiento. Y no saben que tienen un llamamiento porque desconocen esto que les estoy compartiendo en este día. Hermanos, hermanas, esto es serio, esto es especial. Y bueno, es tan serio
que ya les voy a tener que parar.